Si cotizas al sistema de pensiones, ese es el cambio más importante que nos trae la reforma pensional. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y en este video te contaré cuál es el cambio más importante que nos trae la reforma pensional en cuanto a pensión de vejez se refiere. Recordemos que la reforma pensional nos trae un sistema de pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario. En este video nos concentraremos en el pilar contributivo y en compararlo de alguna forma con el régimen de pensiones actual. ¿Y cómo está conformado el pilar contributivo? El pilar contributivo tiene dos componentes: el componente del régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, y el componente del régimen de ahorro individual, que es el administrado por los fondos de pensiones privados, es decir, por Colfondos, Protección, Porvenir y Scandial Mutual. Recordemos que hoy en día estos dos regímenes pensionales coexisten, pero compitiendo, no complementándose, mientras que con el sistema de pilares ellos se van a complementar. Al pilar contributivo pertenecen aquellas personas que cotizan al sistema de pensiones porque tienen ingresos como salarios, honorarios, rentas, etc. Y estas personas, todas las personas, todos los afiliados estarán en Colpensiones, estarán afiliados a Colpensiones. No tendrán que escoger si estoy en Colpensiones o si estoy en el régimen de ahorro individual. Ya no hay que escoger. ¿Por qué? Porque todos estarán en el régimen que administra Colpensiones. Solo que el pilar contributivo establece que en Colpensiones se harán aportes hasta 2.3 salarios mínimos. Es decir, si una persona se gana 5 salarios mínimos, pues solo va a cotizar a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. ¿Y el resto qué? ¿El resto a dónde se cotiza? El resto se cotiza al régimen de ahorro individual, que es el complemento para el régimen de prima media. Entonces, una persona, un afiliado, cualquiera, al que le cobija la reforma pensional, estará en ambos regímenes, hasta 2.3 mínimos en Colpensiones y por el resto a un fondo privado. Ahora bien, las personas que devengan menos de 2.3 mínimos, todas, absolutamente todas, estarán afiliadas a Colpensiones. Estas tampoco tendrán que escoger a cuál régimen debo pertenecer, porque todas estarán afiliadas a Colpensiones. Si ponemos un ejemplo de un afiliado que tiene un ingreso de 5 o 6 salarios mínimos, entonces él va a cotizar los 2.3 salarios mínimos a Colpensiones y el resto lo cotiza al fondo privado. Va a cotizar durante toda su vida laboral en estas condiciones. Tendrá que escoger dentro del régimen de ahorro individual a qué fondo quiere pertenecer, porque entre el régimen de ahorro individual pues hay 4 administradoras, como lo mencionamos ahorita: Protección, Colfondos, Porvenir y Scandial Mutual. Entonces el afiliado que devenga más de 2.3 salarios mínimos sí debe escoger es a qué administradora, más no a qué régimen, porque ya sabemos que vamos a estar en ambos regímenes. Entonces vamos a escoger a qué administradora deseamos pertenecer para cotizar lo que excede los 2.3 salarios mínimos. Realmente este pilar contributivo que establece la reforma pensional es un cambio muy drástico. ¿Por qué? Porque las personas con salarios superiores o con un IBC o con ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos verán realmente afectada el valor de su mesada pensional cuando terminen la vida laboral y reciban el reconocimiento de la pensión. Hasta hoy recordemos que existe el régimen de prima media con prestación definida, el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, y quienes están afiliados a Colpensiones allí se pensionan con el promedio de los últimos 10 años o de toda la vida, y a ese promedio se le aplica un porcentaje que se denomina tasa de reemplazo. Por lo tanto, las pensiones que son reconocidas por Colpensiones son proporcional directamente al ingreso que la persona tenía. Pues una persona que tenía un salario alto, pues su pensión, si ha cotizado bastantes semanas, si ha cotizado por todo el ingreso que ha tenido, pues no va a ser del 100%, pero sí va a llegar máximo hasta el 80% del promedio de salarios, del ingreso base de liquidación. Entonces es más proporcional a los ingresos que traía como trabajador activo. Mientras que las personas que accedan al reconocimiento de la pensión, tal y como lo establece la reforma, pues será menos beneficioso para ellas, porque Colpensiones solamente reconocerá lo que le corresponde, o sea, promediando lo de los últimos 10 años,
con esos 2.3 salarios mínimos que cotizó, o sea, hasta 2.3 salarios mínimos, y el complemento lo hará el régimen de ahorro individual. Y recordemos que para tener un ingreso alto que provenga del régimen de ahorro individual, tienen que ser capitales altos. Entonces, realmente la mesada pensional de las personas que cobija la reforma será muy, muy inferior a la que es reconocida actualmente. Pero ojo, no a todo el mundo se le va a aplicar esta reforma pensional, pues para eso la misma norma establece un régimen de transición. ¿Qué es el régimen de transición? Que no me apliquen la norma nueva, sino que me conservan o me aplican la norma anterior, que es la que está vigente actualmente, porque la reforma pensional como tal solo empezará a regir a partir del 1 de julio de 2025. Entonces, ¿a quiénes no les aplicará o a quiénes sí les aplicará? Pues aquellas personas, mujeres, que tengan 750 semanas o más, no les aplicará la reforma pensional porque están en régimen de transición. Y los hombres que tengan como mínimo 900 semanas, tampoco les aplicarán la reforma pensional porque también están en régimen de transición. Es decir, que es muy importante tener régimen de transición para aquellas personas que tienen ingresos altos, pues quienes tienen ingresos de salario mínimo o similares no se verán afectados por la reforma pensional, pero quienes tienen salarios superiores a 2.3 salarios mínimos sí se verán afectados por la reforma pensional y por ende tenemos que verificar la posibilidad de quedar en régimen de transición. Antes de finalizar el video, quisiera responder una pregunta de tantas que nos llegan a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y nos preguntan cuál es el porcentaje que nos dan de pensión. Me dicen que es el 60%, el 70%, ¿me podrían explicar, por favor? Frente a esta pregunta, tenemos que si se encuentra afiliado a Colpensiones o afiliada a Colpensiones, el porcentaje es una fórmula decreciente, es decir, a mayor nivel de ingresos, menos porcentaje. Y depende netamente de qué, del ingreso base de liquidación. Es decir, no es lo mismo un ingreso base de liquidación de 2 millones, que por las primeras 1.300 semanas le reconocerán un 64%, a un ingreso base de liquidación de 5 o 6 millones, que por las primeras 1.300 semanas disminuye ese porcentaje a 62-61%. Entonces, para saber cuál es el porcentaje que me van a aplicar, necesariamente debo conocer el promedio de salarios, es decir, el ingreso base de liquidación. Y adicional a ello, saber cuántas semanas tenemos, porque por las primeras 1.300 semanas nos van a reconocer un porcentaje inicial, pero por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos van a reconocer 1.5% adicional, hasta llegar máximo al 80%. Así funciona en este momento la tasa de reemplazo para quienes están afiliados a Colpensiones. Y así seguirá funcionando para quienes estén con la reforma pensional en el componente del régimen de prima media. Porque si bien se cotiza hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones en el componente régimen de prima media, pues Colpensiones tendrá que aplicar esta fórmula al momento de liquidar la mesada de ese componente. Recuerda, es tu futuro, no puedes quedarte con dudas. Consúltanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Es Tu Futuro Abogados. Además, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok.